¿Me das la orden, Fernando? Buenas noches desde La Habana, pero de Miraflores, de Café Bar Habana, en la Embajada Cultural Auténtica de la Cultura Cubana en el Perú, y ahora desde el Laboratorio Espacio de Arte, Alexis García Núñez, Patsy y Gucci, transmitimos una nueva reunión de Grupo Lobo, en esta ocasión respecto al tema del poder del arte en el contexto de los levantamientos en Cuba, pero también en general con el fenómeno latinoamericano de transformación que se viene dando. Entonces, el día de hoy nos acompaña un exquisito panel de invitados, entre ellos Alexis García Núñez, artista plástico y escritor, poeta, Paola De Negri, artista plástica, docente, Ana Macías de Tola, artista plástica y también docente, tenemos también a Vilma Mesa, que es docente, licenciada en literatura inglesa y lengua inglesa, así como David Valcárcel, guerrillero cultural y documentalista empedernido desde el Brasil, en Río de Janeiro. El día de hoy, bueno, no quisiera comenzar sin dar un poco, tal vez, las gracias a la inspiración de esta reunión, no solamente al contexto cubano, sino rememorando una reunión que gentilmente Alexis me pasó la voz, que se dieron hace un par de semanas, días, horas casi antes de los levantamientos en Cuba, que coincidió genialmente, casi proféticamente, y que fue organizada por Gustavo Buntix, respecto, en este caso, a los 60 años del discurso de palabras a los intelectuales de Fidel Castro, y rememorando un poco el ambiente de censura, represión hacia los artistas, cosa que no es casual en la isla, es ya una institucionalización que se ha dado desde el comienzo auroral de la Revolución Cubana, que se ha mantenido al presente y que ha tenido a bien, o mal, mejor dicho, venir el caso de la detención de Hamlet Labastida, días antes de esa conmemoración y semanas antes apenas de los levantamientos de toda la isla en general. Quisiera comenzar un poco con unas palabras que vienen muy de contexto, que quiero que ponerlo a colación para ver, profundizar ese tema de la libertad, el artista, su espíritu rebelde, y tiene que ver un poco con que esto no es de derechas ni izquierdas, simplemente está presente en las ideologías totalitarias, pero también incluso en las democracias de formas más sutiles. Quiero tomar este discurso del año 1937 de Francisco Franco, un gallego, que también fue un gran maestro en el tema de la represión de artistas y de países y pueblos enteros. Bueno, su pueblo en su caso. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que, dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Tal cual. Estos fenómenos, ya para terminar ese prólogo rápido, estos fenómenos de represión, de censura, de control de la libertad humana, finalmente son los que desencadenan con el tiempo, y Cuba es una prueba de eso, levantamientos e intentos de lucha, pero sobre todo en la vanguardia de esta lucha está el artista que no busca sujetarse, ni venderse, ni ser esclavo de esos estados totalitarios. Tanto en España de Franco como en la Cuba de Castro, post-Castro, que todavía continúa, se dan esos elementos de lucha y resistencia, pero también generalmente incluso en democracias en cuyos sistemas también comienzan a venirse abajo y hay olas de transformación, sea de derechas o de izquierdas. Entonces quisiera pasar a poder presentar a este panel, bueno, comenzar directamente acá con las palabras de los artistas en esta noche, aquí en Lima. Y quisiera comenzar en especial con las palabras de Alexis García, artista cubano, que tiene más de 20 años en el Perú, creo que desde 1992, y que quisiera que nos mencione un poco en este contexto, y es el tema, la primera ronda de que tomarán la palabra vosotros,
sobre la situación del artista, su función política, el peligro que puede representar un artista en sistemas totalitarios, qué tan peligroso es y el significado que puede tener el arte. Ese significado que es mucho más que solamente pintar adornos, sino que puede tener realmente una fuerza que transforme la sociedad y que por ende es tan peligroso para los totalitarismos. Hola Alexis, buenas noches. Cuéntanos tu experiencia como artista y el significado que encuentras desde una perspectiva política o apolítica. Buenas noches para todos. Yo estoy compartiendo espacios con Alejandro, por eso me uso la mascarilla. Pero es fácil ubicar mi rostro en cualquier red social. No es una intención de anonimato, es una medida de seguridad sanitaria. Con respecto a la pregunta de Dan, se me hace un tanto repetitiva porque hemos hablado de eso varias veces. El arte es siempre una actividad liberadora, en algunos casos profética, y se le atribuye un ejercicio del criterio que tiene que ver con las libertades individuales, la conciencia crítica, la preparación para en la historia los elementos que van configurando el pensamiento crítico, el pensamiento contemporáneo. Entonces creo que para quien busca o para quien intenta que no se refleje ese pensamiento crítico en la masa, para quien busca que haya una especie de nubosidad sobre las claridades que ofrece la historia, para quien pretende mantener a cierto grupo de la población al margen de ciertas experiencias artísticas o ciertas experiencias históricas, para quien busca alejar el conocimiento. El arte es un peligro. Más allá de que el artista insista o tan siquiera roce un fenómeno político, más allá de la posición incluso que el artista asuma de manera consciente con un fenómeno político, el objeto de arte y la polisemia que genera en el espectador hace que siempre sea un referente peligroso. En algunos casos la obra se anticipa a los hechos porque se construye con el mismo cultivo con el que los hechos se manifiestan. Entonces a veces consigue por la preparación propia del artista o por el azar convergente, como diría Lezama, consigue manifestarse antes. No soy capaz de atribuirme ninguna de estas razones, pero, por ejemplo, esta muestra por la que estoy paseando se llama Desierto de Agua y Sal. Esta muestra fue inaugurada el 23 de junio del año 2021. Pocos días después, Lima vio estos elementos paseando por las calles, atribuyéndole al machete un carácter independentista y un arma de obrero campesino, es decir, esto de armarse con lo que tenga y lanzarse a la calle. Luego de eso, pocos días después, esta pieza, por ejemplo, fue creada en los últimos días, bueno, en realidad en el año, casi el año completo, finales del 19 y el año 2020. La pieza debió exponerse en abril del 2020, pero no llegó. Pocos meses después hay una canción que rompía con la esencia de esta pieza al cambiar el discurso del tiempo en el que la pieza tenía para vivir o morir, al tiempo en el que otros están reclamando otros términos, exactamente quienes cantan patria y vida. Esta pieza que define Gustavo como una pieza que bien marca el tiempo o define los tiempos, tiene en su numeración una serie de letras que configuran la frase o parte de la frase patria muerte.
dándole al centro del reloj todas las expectativas que se puede generar entre una cosa u otra. En la O, si vamos por un lado o por el otro, si vamos a llegar a una cosa o la otra. Entonces, estas piezas que están aquí, que se inauguraron antes de este fenómeno de junio, podríamos asumir, y de hecho yo asumo que tenía que ver con una serie de manifestaciones individuales, tenía que ver con la serie de obras de otros artistas que no forman parte del centro del discurso mediático de hoy, pero que sí forman parte de los artistas más importantes de la plástica cubana. Y inmediatamente pienso en René Francisco, pienso en Tania Bruguera, pienso en otros tantos he mencionado. El punto es que la obra de arte sí puede considerarse un elemento que ponga al público espectador y a la masa crítica que le rodea o que compete el hecho al que se refiere la obra, sí se le convierte en un detonante, sí se convierte en algo a lo que prestar atención. Y no importa si quien observa esto pertenece a las ideologías de izquierda o pertenece a las ideologías de derecha, se ha visto que las entidades que atienden a la cultura o las entidades que suelen fungir como censores de opinión, no digo como obstruccionistas o como censuradores, sino censores, no solo para una cosa, sino para los que manifiestan qué niveles de implicación tiene un artista o una obra, siempre es importante estar sobre el individuo que genera una obra que le es susceptible de generar un conflicto político, un conflicto social. No sé si ahí quedó tanto claro. Creo que lo que ha pasado con la Bastidas es justamente eso. Es un artista que tiene un discurso que en toda su obra y además en su discurso como individuo apela a que se revisen una serie de términos, a que se revisen una serie de roles sobre la política cubana. Lo mismo sucede con el caso de Tania Bruguera, a quien se le adjudican otros asuntos que yo no conozco, pero hablando solo de su obra, sé que es una obra que igual incide en el pensamiento crítico, igual que la organización que ha fundado, el Instituto Instar que ha fundado, en el que también hay una incidencia sobre pensamiento crítico. Entonces, por ahí, hasta ahí creo que llega mi primera intervención. No sé si he divariado un poco y si Alejandro querrá comentar alguna otra cosa, pero le cedo la palabra a otra persona para que me diga qué opina al respecto. Opino que son las palabras de un artista. Bueno, quisiera pasar ahora mismo con Vilma, Vilma Mesa, que es también cubana, y vive acá en Lima ya desde un buen tiempo. Lo mismo para ti, Vilma. ¿Cuál es el significado del artista? ¿Cómo se revela? ¿Tan peligrosos son? Cuando uno pensaría en una circunstancia de supuesta paz, que el artista es lo más inútil o la última rueda del coche. Es tal vez el hermano inútil de la familia, el más peligroso, la oveja negra que puede cambiar el mundo, tan amenazante es. Disculpa, ¿puedes repetir, porfa? Porque mi conexión parece que no es muy buena, no te escuché bien. El significado del artista, cómo describiría ese significado? ¿Es inútil como parece en un contexto pacífico o en la experiencia cubana o fuera de Cuba? ¿El artista es tan peligroso como se cierne? ¿Por qué reprimirlo tanto? Aparentemente sí. En Cuba se reprime el arte desde el 1961 ya explícitamente. Entonces la revolución comienza censurando todo tipo de pensamiento que vaya en contra o que critique aquello que ellos exponen. De hecho, en aquellos años, Fidel Castro divide a los artistas en revolucionarios, no revolucionarios y contrarrevolucionarios. Entonces, hubo un éxodo inmenso de artistas que se vieron mutilados justamente por no poder exponer su obra o porque eran vetadas
Y hubo películas que nunca se pudieron exhibir, hubo libros que nunca se pudieron publicar, y esto fue durante los 62 años. En el 2018 quisieron incluso, quisieron no, ellos hicieron una ley, un decreto ley, el 349, que pretendía ya darle un marco legal a la censura. Y esto es lo que da pie al movimiento San Isidro. Los artistas se pronuncian en contra de la censura y se van, hacen una protesta delante del Ministerio de Cultura, y como resultado fueron varios presos. Entonces, sí les afecta, sí les preocupa lo que puede decir el artista. ¿Cuál es la diferencia entre la posición del artista hoy en Cuba y lo que quiere decir, lo que quiere denunciar, o cómo ve y expresa lo que está sintiendo, con los tantos años de censura al arte? La diferencia es la Internet. La diferencia es que en el 2018 también Cuba tiene acceso a la Internet. Entonces, las imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara, que es el líder del movimiento San Isidro, salieron al mundo. Salieron al mundo las imágenes de los artistas sentados frente al Ministerio de Cultura. Salió las imágenes del ministro de Cultura agrediendo a estos artistas fuera del ministerio. Entonces, ya es más difícil silenciar. Ahora, la diferencia de la situación actual en Cuba con la anterior es que ahora el mundo está viendo lo que está pasando en Cuba. Esa es la diferencia. ¿Y que les afecta y les duele? Sí. Sí, porque entonces no tendría motivo de encarcelar a estos jóvenes si no fuera peligroso. Y no estamos hablando de 2 o 3, son varios, son muchos, solo por pensar diferente. Entonces, ¿es peligroso? Sí. ¿Necesitan censurar? Sí. ¿Deberían seguir adelante? Sí. Sí, porque me parece que es momento de que el mundo cambie esa imagen que ha vendido la revolución de una sociedad idílica, donde Vilma, creo que te hemos perdido, estás congelado un momento. todo funciona bien. Eso es lo que quería decir. Ya, genial. ¿Podrías repetir los últimos 10 Había segundos? terminado mi intervención, no sé dónde te quedaste. No, te congelaste en los últimos 10 segundos. ¿Podrías repetir lo último? A ver, lo último que dije, no sé dónde fue que se quedó, era que si era peligroso, sí, porque si no, no habría necesidad de censurar. Y que es necesario, sí, es necesario. Es necesario porque la primera vez que se vio en imágenes una protesta fue propiamente la de los artistas del movimiento San Isidro. Entonces, porque esto no lo dije antes, anteriormente en el 94 hubo otro levantamiento. Y las imágenes que se vieron fueron las imágenes que puso el noticiero de la televisión cubana. ¿Cuál fue las imágenes? Fidel Castro en ese minuto estaba vivo y estaba a cargo del gobierno, y él fue personalmente. Y él aplacó la cosa, o sea, aplacó todo el tema. Y hoy por hoy no está Fidel. Hoy por hoy, como te decía antes, las primeras imágenes vistas fueron propiamente de las protestas de los artistas. Y es importante que sigan, sí. Es importante porque están comprometidos con una patria nueva, con una patria sin tiranía. Y es importante que el pueblo vea que hay gente que tiene valor de decirlo. Eso es. Yo quería argumentar ahí un par de cosas, que es significativo que asuman que la Internet es la que ha generado
la visibilidad de este fenómeno de los artistas. Pero antes del Internet ya el modelo revolucionario tuvo un fuerte rechazo con el caso Padilla y recibió el repudio de la comunidad de intelectuales hispanoamericanos, sobre todo, y recibió el rechazo y la censura de muchísimos intelectuales. Así que estas respuestas de rechazo a la censura no son nuevas y estas manifestaciones de censura tampoco lo son. Lo que ha hecho que esta censura se convierta ahora en un evento tan público ha sido justamente que los artistas han conseguido que su comunidad se solidarice de alguna manera con el fenómeno y se manifieste de la misma manera que ellos sin temor. ¿Qué sucede? Que para mí, los que están en la calle protestando no son individuos que hayan tenido un compromiso con el modelo socioeconómico cubano. Son individuos que heredan un modelo socioeconómico que no satisface las necesidades básicas y que además a ellos no se les puede hacer una promesa porque con la promesa han visto fallecer a sus padres y migrar a sus tíos. Entonces, cualquier promesa que pretenda hacer el gobierno cubano en este momento para con artistas cubanos que ya han viajado, que ya conocen el mundo exterior y saben lo difícil que es ganarse la vida y aún así a veces se consigue. Ya estos artistas, incluso estos miembros de la población urbana, miembros de la población campesina o rural, ya muchos de ellos han estado en Ecuador, han estado en Venezuela, han estado en Italia, han estado en España, y saben que esa realidad que antes se tenía como el monstruo, no lo es tanto. Es decir, esta manera de salir a ganarse la vida, en ocasiones da más beneficio que quedarse esperando a que el Estado, papá, te resuelva la vida. No solo es el fenómeno de Internet, sino es el conocimiento per se de que otra realidad es factible. Entonces la protesta, por más que me dicen que influye el COVID, influye la escasez de alimentos, yo te diría que es porque en el caso del COVID, se supone que la Revolución Cubana tendría el problema de la salud pública resuelto. No le tomara por sorpresa. En el caso de la escasez de alimentos, se supone que son 60 años con un embargo, ya deberíamos haber desarrollado una estrategia de sustento, aunque sea en términos agrícolas. En el caso de la fuga de información o en el caso de la manipulación de información, todo el tiempo existió la manipulación de información, todo el tiempo ha existido. Entonces yo creo que las manifestaciones de ahora son el justo reclamo, y voy a hacer un paréntesis largo. El reclamo de algunos ha sido tirando piedras, el reclamo de otros ha sido virando autos. Estoy seguro que los que han tirado piedras han recibido palos antes del 11 de julio. Y los que han virado autos han recibido golpes antes del 11 de julio. Porque estamos hablando de barriadas que tienen encontronazos con relativa frecuencia con la policía, que son incluso marginados por los marginales, que eso es algo bien complejo. Policías de provincia que llegan a La Habana y maltratan a los habaneros de zonas marginales. Entonces se entiende que hay ahí un quiebre y una ruptura del compromiso del Estado con su sociedad civil. Y eso es lo que hace que estas manifestaciones para mí tengan tantas aristas, incluso la información que el Estado trata de difundir, en ocasiones se siente tan manipulada como la que trata de difundir medios extremistas de derecha en Estados Unidos, en Europa. Hay un manejo muy sucio de la información, pero lo que sí es cierto es que hay un reclamo lógico y es un reclamo con derecho de una sociedad civil que pide que por favor se atienda esta relación entre gobierno y población de otra manera. Hace meses que hay grupo de artistas pidiendo un diálogo que fue negado. Hay otros actores de la sociedad y la economía cubana, como los emprendedores, como los pequeños empresarios que en Cuba se llaman contrapropistas, pidiendo un diálogo sobre una mejor manera y una manera más transparente incluso de llevar su emprendimiento. No hay diálogo. Hay un diálogo que se ha pedido sobre la manera de tributar en términos de la ONAC y tampoco se atiende ese diálogo. Entonces, justo después del reclamo es que el gobierno cubano ha decidido que se permita la importación de alimentos y medicinas. Justo después de este conflicto es que el gobierno cubano
ha empezado a establecer diálogo y se ha apropiado de las frases del reclamo. Se ha apropiado de la palabra diálogo, se ha apropiado de la palabra libertad, se ha apropiado de la frase patria y vida, diciendo que también la dijo el comandante de la República en un momento. Hay una confrontación ahí en tratar de resolver un dilema que francamente no tiene una solución inmediata, porque lo que se ha roto es un pacto social. Los jóvenes no son deudores de ese modelo, porque en los años 90 las carencias deterioraron al modelo de una manera que muchas de estas familias se han hecho a pulmón, como decíamos en el barrio, o se han hecho resolviendo de la peor manera. Y otra cosa que llama poderosamente la atención en términos mediáticos es que los individuos que salen a hablar en beneficio del modelo ostentan un físico y una imagen que no responde a la del modelo, y quienes están del otro lado reclamando un derecho justo en la mayoría de los casos, si no deciden todos, están en una condición física diferente a quienes están sosteniendo el modelo. Entonces, independientemente del discurso que las palabras transmitan, la visualidad es terrible, como ver un hombre obeso diciéndome que a mí no me gustan las anécdotas, pero esta es particularmente crítica. Un hombre casi que obeso diciendo que el producto cárnico en Cuba será la tripa. Yo no creo que ese hombre viva de comer tripa. Entonces hay una serie de situaciones en las que el discurso oficial ha llegado a negarse tanto que se ha convertido para muchos en un falso discurso. Luego que desde el extremo opuesto hayan incitado a las armas, hayan incitado a una serie de manifestaciones de violencia que no venían al caso, lo único que ha hecho es enturbiar el legítimo reclamo. Si algunos fuéramos más responsables con lo que decimos y practicamos la decencia, el decoro martiano, y nos aferramos a nuestros principios y desde nuestro lugar hacemos lo que nos toca, yo creo que tendríamos mejores resultados y sería menos turbio el panorama. Entonces yo espero que no se corte la comunicación, porque si no, no hilo. Yo espero que después le editen antes de publicarlo, porque si no, saldrán unas cuantas maneras de esta de uno divagar y es terrible. Entonces yo dejo a Alejandro, que está atendiendo otra cosa. Si quieren preguntas puntuales, yo con gusto las respondo, pero si me pongo a divagar no paro nunca. Y empiezo a dar vueltas y vueltas, y con las imágenes que Hans pone al lado mío, yo no comparto esas imágenes porque forman parte del panorama turbio. Que la izquierda es lo que es diabólico, que la derecha es la mala, son extremos que para mí me parecen fatales. Es decir, el totalitarismo está en ambos extremos. La falacia, la verdad media, la mentira y la manipulación está en ambos extremos. El hambre está en ambos extremos. Es decir, la justa medida de las cosas es lo más difícil de conseguir, y es lo que en este momento está enturbiando en el panorama cubano. No existe la justa medida en Cuba. No existe la para mí, ya no existe la tan cantada revolución de todos, con todos y por el bien de todos. Cuando dice que la calle es de uno y no de otro, yo me indigné. Creo que hay y esto creo haberlo publicado, creo que hay un mal manejo de la presidencia de la República y hay un mal manejo del máximo líder del Partido Comunista de Cuba. Creo que él tiene una responsabilidad política, y que si en algún momento los medios oficiales, si en algún momento el Consejo o el Comité Central se reúne, y le adjudicará a ese señor lo que ha sido una respuesta rápida de él, o una impronta de él que merece el juicio político hacia él. Creo que es responsable, en primer lugar, de muchos de los desórdenes y quiebres que se están dando hoy día. Creo que esta ruptura del parto, él terminó de quebrarla. Había para mediados del 2012, 13, 14, 15, 16, 17, que yo estuve viajando a La Habana, había la sensación de que se podían efectuar una serie de cambios desde el mismo modelo, recordando que cuando fusilaron a todos los nazis, el aparato administrativo de los alemanes siguió siendo su aparato administrativo,
no fusilaron a todos sus administradores. Cuando la Unión Soviética cae, miren ustedes, ahí está Putin, que era un miembro de la KGB. Cuando un sistema quiebra, quiebra su cabeza, quiebra su modelo, quiebra ciertas estructuras, pero mantienen su equipo técnico, mantienen sus individuos formados. Es decir, que yo creo, así, ya divagando, que de existir cualquier reforma o cualquier diálogo o cualquier cambio de la realidad cubana, será con los cubanos y será con los mismos cubanos que están ahí, seguirán ellos cumpliendo sus funciones laborales, seguirán ellos los que se reordenarán y organizarán su modelo socioeconómico. Es decir, yo pretendo que venga un graduado de Harvard a enseñar a cubrir las funciones económicas del gobierno cubano. Nadie está pidiendo una invasión de intelectos. En Cuba hay intelectuales, en Cuba hay economistas. Lo que se está pidiendo es un quiebre o una ruptura de modelo para que los economistas que están realmente puedan hacer jugar los elementos que saben que producen resultados al margen del modelo político, que es el que no quieren dejar jugar. Y ahí hay un conflicto que para mí fue el que generó esta escasez de alimentos, esta subida de precios, estos servicios carísimos. Como dijo el presidente de la República, es sálvese quien pueda. Y ese pacto de sálvese quien pueda no es el modelo por el que esas generaciones fueron educadas. Si tú me dices que con todo, si por el bien de todos, 61 años después me dices sálvese quien pueda, perfecto, al machete. Entonces creo que en el discurso oficial están las razones del quiebre y en la represión oficial que dicen ellos que con justo derecho y de su legítima defensa, incluyendo menores de edad en el proceso hasta que se aclare lo contrario, creo que ahí ellos también están equivocando su modelo de reacción y eso lo único que va a hacer es incitar el mal en la población cubana y al final le está haciendo un favor a la oposición, cualquiera que ésta sea, porque está generando más enemigos que los que tenía. Si bien sale a la voz populi, todo su parafernalia de seguidores también está acrecentando la gran masa de individuos que se oponen, pero se oponen en la praxis a lo que está haciendo la estructura del gobierno. Bueno, yo los dejo, porque si no, esto no termina. Los dejo con Alejandro. Palabras de Alexis a los artistas. Bueno, quisiera ir a continuación, después de esta breve interrupción, acotación de Alexis, pero muy sustancial, por cierto, y apasionada, que es lo más interesante, la vida que le da la energía. Bueno, es cubano, hay que comprender. Eso es fascinante. Quisiera pasar, no sé si estarás ahí, David, con David Valcárcel, nuestro guerrillero cultural y documentalista desde Río de Janeiro. ¿Estás ahí, David? David, ¿estás ahí? Bueno, creo que tenemos fallas con la señal desde Brasil. Entonces quisiera darle la palabra ahora más bien una breve interrupción antes de continuar y darle la palabra a Paola. Bien, disculpa, yo estoy un poco ocupado ahora. Empezamos Sí, David, dinos. La montaje acá de la grabación. Les dejo con el set de grabación. No puede que me gustaría, pero les digo, no tengo la palabra como un artista ni como un cientista político y el panorama cubano, pero desde acá de Brasil yo me alimento con toda la clase artística y como yo tengo también mi mirada de acá de Brasil como la represión a la cultura está fuerte y que somos como islas abrazadas por el océano, pero el arte, las fronteras. Entonces yo me alimento de eso y quiero decirles eso y ahí los acompaño
começou y enquanto yo, mientras pueda, acá estoy trabajando y le agradezco por la oportunidad de estar ahí más presente y poder sumar y compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Sé que ahora, por la diferencia horaria con Río, es complicado para ir por el trabajo, pero una breve acotación, sobre todo porque por el tema de la interrupción con el audio, añadiendo un poco lo que nos había comentado en interno David, la situación en Brasil, si bien no es evidentemente en nada parecido a lo de Cuba, lo que ocurre ahora en Cuba, es una situación muy complicada, porque me parece que ya desde el gobierno de Temer, cuando cayó Dilma, hubo un fuerte recorte presupuestal, y entre ellos se dio la eliminación del Ministerio de Cultura del Brasil, un país muy grande y muy rico culturalmente, que se convirtió en una oficina agregada, me parece, al Ministerio de Turismo, si mal no me equivoco. Pero el caso es que la situación cultural de la libertad de los artistas, en el caso brasileño, es también muy complicada, también peligrosa, de parte de un populismo muy radical, como el caso de Jair Bolsonaro, que tiene una guerra jurada hacia la izquierda, y a muchos grupos de natural, bueno, no es natural, pero de alguna manera se ha normalizado, muchos grupos intelectuales, artísticos, están vinculados, si bien a ideas de izquierda, tal vez a compromisos más sociales, y sobre todo a nuevas búsquedas de libertad, que obviamente no juegan en la ecuación de Bolsonaro, y han derivado en este enfrentamiento, en estas guerras culturales que están dándose en Brasil, además de que el contexto es peligroso, ya que el discurso de Bolsonaro es, no se puede desmentir eso, es abiertamente violentista, y en esas circunstancias solamente alimenta más un aire represivo. Ser artista en Brasil ahora es muy complicado, no solo por el tema financiero, sino también por el tema del peligro real, incluso a la libertad o la vida. Pero bueno, volviendo en este caso, quisiera ahora las palabras de Paola de Negri. Paola, que es artista plástica, sí, tú, la chica rubia que está envuelta en ese entorno que parece el Tíbet. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo mismo, quisiera que abordaras un poco de tu experiencia, tu percepción, bueno, la situación de Cuba por un lado, pero sobre todo el tema del significado del artista, de libertad, qué tan peligroso es, ¿eres consciente de eso? Sé que acá estamos supuestamente más tranquilos y todo, pero no deja de sorprender el caso cubano como un escenario incluso posible, no lejanamente posible, incluso para nosotros. Algunas tus palabras, Paula. Paola, estás sin micrófono. Que el artista sea peligroso per se, no lo creo. Creo que somos parte de un engranaje y no somos más importantes ni menos importantes que otras profesiones. Supondría yo que el artista se hace muy importante cuando se convierte en un actor político, ¿no? Y la política es bastante complicada de manera de ver las cosas. Yo vengo de una formación psicológica, por lo tanto trabajo a partir de mí. Entonces no creo que mi visión, que parte de mí, de mi individualidad, sea relevante para el resto. No sé si me explico. Sí, creo que lo podemos comprender, pero ¿cómo percibe la situación de Cuba o el papel de los artistas en el caso de lo que está ocurriendo? Y no solamente ahora en Cuba, Perdón, sino a ¿qué me nivel dices? internacional. ¿Qué me dices? No escuché. Sin embargo, ¿cómo percibes la situación de Cuba por un lado, pero más allá de eso, la situación del artista, de su censura, su represión, esta vanguardia que tienen los artistas y la peligrosidad que significan en algunos regímenes? Bueno, pero mira, justamente hoy día fui a una exposición, no voy a decir cuál. Entonces, la fui a ver con un amigo español
mire, que también es artista y que se ha vuelto curandero, ¿ok? Entonces, como un curandero, pues se mete en los adentros de sí mismo, ¿no? Del inconsciente, ¿no? Y él me decía, desde su perspectiva masculina, que quizás los dos pensábamos igual, es un poquito una lucha de clases, ¿no? Es la idea de que todos nos volvamos grupitos y de dividir. Bueno, divides y vencerás, ¿no? O sea, yo soy mujer, me siento con... ¿cómo se dice? No estoy en desagrado con mi papel. Pienso que la lucha de la igualdad de oportunidades es para todos, sea hombres, mujeres, campesinos, urbanos, lo que fuese. Pero creo más en lo que es no un discurso de lucha de clases, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tengo una posición. Pero con respecto a lo que me has dicho, ¿qué me has preguntado sobre Cuba o sobre la importancia del artista? Bueno, contexto es Cuba, pero incluso más allá de eso, es la importancia del artista, su función política, Ya, e la incluso más importancia allá. del artista, pero ya, ¿cuál es la importancia de un artista? Pues tienes que estar en un colectivo, un grupo, dentro de una grupo de personas que piensa igual. En mi caso, nunca he estado dentro de un grupo de algo, así, nunca he estado dentro de una etiqueta, lo cual no es bueno, porque creo que si quieres tener relevancia, tienes que estar dentro de algún grupo y tener una causa en común. Yo personalmente he tenido la desfortuna de ir siempre en desfase con lo que, con lo que es la tendencia, el avant-garde, ¿entiendes? Pero no obstante eso, la libertad del artista, eh, visto como algo atemporal, no ubicable en ningún espacio geográfico, algo más amplio, es realmente tan peligrosa esa búsqueda de expresión. Hemos visto los casos históricos a lo largo de los siglos de no solamente temas de censura o de represión, sino la búsqueda auténtica de llegar al fondo de su psique y poder descubrir lo auténtico, lo humano. En la búsqueda de ti como artista, en esa búsqueda personal, ¿has encontrado alguna, no digo una represión estructural, social, política, sino más bien identificado incluso limitaciones personales, de creencias, de ideas? Ya, mira, a través de mi búsqueda personal yo encuentro muchas cosas y eso, y justamente porque justamente cuando estoy haciendo mi trabajo siento que estoy siendo libre, ¿no? Es una libertad poder encontrar aspectos de uno mismo que uno no quiere ver, ¿no? Y de ahí puedes quizás hacer el salto hacia la política. No sé si me dejo entender. No, sí, lo comprendo un poco. Pero No, finalmente, pregúntame porque quiero ser... estoy creo aquí que, creo que estoy los en buen. artistas tienen mucha relevancia cuando forman parte de un colectivo. O sea, es que estoy pensando en la exposición que fui a ver hoy día, y todo era sobre, o sea, sobre mujeres y feminismo, ¿no? Y la mayoría tenía una posición y había unas cuantas otras que se notaba que estaban fuera de ese, por decir, es que no me quiero ir del tema, pero yo creo que, por ejemplo, ¿no? En la lucha de las mujeres, ¿no? Se trata de que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Pero no, yo personalmente no quiero ser como tú, que eres hombre.
Yo tengo mis propias fortalezas siendo mujer. ¿Quieres decir el tema de no agremiarte, no formar parte de un grupo, por ejemplo, artistas feministas, que puedan limitar tu expresividad artística? Sí, no me voy a agremiar, ese es el punto. Y de repente estoy mal, ¿no? Pero parte de mi libertad artística es no agremiarme. Ya tengo bastantes gremios, ¿no? Pues soy docente, ahí tengo un gremio, soy mamá, fui esposa, soy hija. Bueno, en mi arte no me quiero agremiar. Quiero ¿Qué, ser libre, realmente. No quiero tener una qué, etiqueta pegada sobre mi frente. dirías entonces que la agremiación política, social, artística, significaría en ese caso una limitación para el artista, un compromiso hacia algo más allá del artista o la artista, y por tanto, obviamente, la cercenación de esa libertad, que tal vez el artista debe mantenerse en el núcleo de su libertad individual, un poco como la propuesta de Hermann Hesse, que era bastante anarquista, por cierto. Sí, claro, mira, como te digo, bueno, soy un ser humano, hay momentos en que me voy a los extremos, por supuesto, pero sí, prefiero no agremiarme porque ahí encuentro mi libertad en lo que hago. Y que si estoy en un gremio, bueno, podría ser un gremio de 2 a 3, pero ese gremio tendría que ser muy flexible, porque es que yo en el arte me encuentro mi esencia y, y descubro verdades que no son gremiales. Está más en relación quizás, si yo me descubro a mí misma, creo que estoy más en una cuestión del universo que de gremios, ¿me entiendes? Finalmente, Ahora, Paola, sin embargo, para mí para mí la libertad es un bien supremo, ¿ah? Y podría ser que venga de que soy privilegiada, porque reconozco que tengo ciertos privilegios, pero para mí la libertad es un bien tan importante que yo cuando hago o sea, a lo largo de mi carrera artística nunca me he gremiado. Y siempre pienso que quizás he cometido un error. Fuera de que he sido una gitana y he vivido en muchos países, entonces desde ahí nomás nunca me he podido gremiar, ¿no? O sea, yo he sido una expatriada por voluntad propia. dirías entonces que finalmente, desde tu perspectiva y también de algunos artistas, y retomo otra vez a Hermann Hesse como un ejemplo en el campo de la literatura, es el artista en su individualidad, en la reivindicación de su individualidad, más allá de los compromisos partidarios o gremiales, el hacedor de su obra en esa soledad y que en ese núcleo se encuentra la esencia del arte o la que tú has encontrado ese camino del arte. Ya, en mi caso sí, porque vengo de la psicología y me interesa explorar el inconsciente. En mi caso sí, pero hay un momento en que el artista se tiene que comprometer con su sociedad, porque hay un momento en que se traza una delgada línea roja, ¿verdad? ¿Sí? Como lo que estamos viendo en Perú, por ejemplo. Entonces ahí pienso que me tengo que comprometer con mi sociedad y con todo lo que está a mi alrededor, aunque estoy comprometida porque estoy en un gremio de la docencia, pero sí tengo que comprometerme porque siento que se está, que quizás podríamos estar yendo en contra de un valor que para mí es importante y es la libertad de expresión. Que yo puedo decir algo y que tú puedes decir que, bueno, eres una tarada, pero yo lo puedo decir. Genial, Paola. Me encanta esa perspectiva, el hecho de que podamos tener posturas bastante variadas sobre incluso un mismo fenómeno, que es el caso de la función del artista. Pero en este momento, mientras voy a comprarme un cigarro y acosado por los serenazgos que no quieren verme sin la mascarilla, quiero darle el paso ahora a Ana Macías. Mientras veo a Alexis ahí debatiendo, deliberando ahí con los pitufos de Miraflores. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. En esta noche tan movida. ¿Perdón?
esta noche tan movida? ¿Cómo estás, Ana Macías? Ana, lo mismo, rápidamente, el compromiso, el significado del artista vuelvo a la misma imagen, el artista, el hermano inútil de la familia, el hermano inútil de la familia, es el hermano y de sus inútil, peligros. porque acá somos artistas y nos ofendemos, nos ofendemos. No creo que seamos el hermano inútil para nada, ¿no? Más bien creo que somos un hermano que tiene mucho que decir y lo dice a través de la creatividad. Tampoco puedo decir que sea el más útil de los hermanos, pero sin duda es importante, ¿no? Genial. Bueno, entonces, hablando desde la perspectiva del artista y su significado, y estás compartiéndonos ahora pantalla, háblanos un poco de lo que nos estás compartiendo y del significado del artista que desde tu perspectiva has podido encontrar. Sí, bueno, estoy compartiendo acá una obra de Hamlet La Bastida. Realmente no es una obra, es un flyer que él utilizó para poder hacer un pequeño conversatorio al aire libre en Madrid, ¿no? Me parece interesante porque es muy provocativo como imagen, porque está haciendo alusión a la obra de Félix González Torres, que también era un cubano, pero que trabajó pues toda su vida en Estados Unidos, ¿no? La obra de Félix González Torres es muy conocida entre los artistas contemporáneos, una obra magnífica, ¿no? No sé si la reconocen, Perfect Lovers, a la que está haciendo alusión La Bastida, ¿no? La obra de González Torres creo que es del año 92, si no me equivoco. 94, creo. 94, ok. Creo, no estoy seguro. Puede ser, por ahí, 92 o 94. Es los Pero 90, ¿a sí. qué obra me refiero, no? Sí, y la dibuja aquí, ¿no? Como ¿cómo podemos decir? Como un ejemplo de lo que es el arte cubano paradigmático, ¿no? Porque lo pone como el arte cubano, se retira, ¿no? Y es interesante porque también utiliza el nombre de la plaza donde se van a ubicar ellos, ¿no? Parque del Buen Retiro. El arte cubano... No, perdón. Estoy confundiendo la obra con una obra de a quien ellos hacen referencia. Esta obra fue hace 1 año o 2 años. Esta obra es más reciente. Fue una reunión en Madrid de un grupo de artistas. Es una apropiación de Félix González Torres, de Perfect Lovers, pero la obra es de La Bastida. Sí, es una reunión que hicieron en Madrid y creo que fue hace 2 años, una cosa así. En el 2020, acá está la fecha. El año pasado. Sí, es bien provocador, no sé qué opinas, Alejandro Alexis, es bien provocador, o sea, no me parece, o sea, tan como para decir que el artista no puede ser peligroso para el régimen, ¿no? Porque de todas maneras a mí me parece, a pesar de que lo está haciendo desde Madrid, me parece bastante provocativo, ¿no? Y claro, él regresa a Cuba y es ahí donde lo agarran lamentablemente y él ahorita sigue preso, sigue como desaparecido, ¿no? Y es lamentable lo que está él viviendo. Está preso con un proceso abierto. Él está habido, él está preso. Él está preso en lo que encausa un proyecto que increíblemente toma más tiempo que los proyectos sumarios que están haciendo ahora. Hay artistas, realizadores de video, que han sido juzgados en juicios sumarios a 11 meses, 10 a 11 meses de privación de libertad, sin derecho a defensa, según tengo entendido, no me consta, pero es lo que circula en las redes. Lo que pasa con estos fenómenos es que son turbios porque la información no es clara y es redundante, entonces uno no sabe realmente a qué atenerse, porque es redundante y no es clara. Y perdón, discúlpame. Es bajo este decreto ley 349, 349, es bajo este decreto ley que fue firmado por Díaz-Canel al día siguiente de su toma de poder. O sea, no se esperó ni un segundo para ponerle el pare a los artistas, ¿no? O sea, fue al día siguiente, un día después. Y gracias a esto es que se pueden hacer todas estas detenciones arbitrarias, ¿no? Porque de verdad, bueno, se puede decir que hay una cosa ahí política, no hay intereses políticos, pero la verdad, muy injusto, ¿no? Porque como mencionaban antes, ¿no? O sea, hay acá pues un derecho a la libertad de expresión, un derecho humano básico que se está vulnerando, ¿no? Entonces, es terrible lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y yo creo que, yo estoy viendo, ¿no? Según el régimen, ha dicho que a Hamlet La Bastida se le ha detenido porque estaba algo así como conspirando contra el régimen a través de las redes sociales, ¿no? O sea, definitivamente me da pena porque pienso que si él no hubiera pisado suelo cubano,
quizás esto no lo hubiera pasado, ¿no? Pero ¿cómo no puede volver a su patria? O sea, es como muy trágico. Un elemento, desde la prensa oficial se dijo que la acusación era por incitar al delito. Lo que sucede es que la prensa oficial atribuye que a través de las redes sociales se estaba incitando a un delito sobre la moneda. Pero lo que no coincide con el criterio de la legítima defensa es que ese mensaje fue privado y nunca se efectuó ninguna maniobra. Claro. Es decir, no se tomó en cuenta la recomendación. Es decir, no es una incitación, es un comentario de WhatsApp. Hagamos esto. Entonces, esto no le dijeron de hacerlo, simplemente dijeron, no, eso no. O no sé qué le habrán respondido, pero esa incitación fue en privado. Lo que hace que ya no sea una incitación pública. Una. Dos, que a quien incita es a su núcleo de amistades y ninguno de ellos se hizo eco de esa incitación. Lo que sucede, y a mí me llama la atención y me parece desagradable, es que un medio de la televisión cubana convierta un mensaje privado en una comunicación pública. Esa comunicación pública sí dio pie a que otros artistas, por su cuenta, viendo que Jaime Labastida está detenido, hagan esta maniobra en Arco Madrid. Sí, sobre billetes cubanos, sobre euros, pero ya es en respuesta a la represión, por lo que decía que hay un pacto social que se rompe y la maniobra del Estado lo único que hace es generar más conflicto. Porque de quedarnos con la convocatoria de la Bastida en privado y no hacerla pública el Estado, podrían cuestionárselo a él, pero ahora tenemos que cuestionárselo a todo el mundo porque es un fenómeno público. Pero, ¿quién hace de esto un fenómeno público? La televisión cubana. Entonces, por eso te digo que hay una mala maniobra. Es realmente una muy mala maniobra. Es decir, es lo que en cubano se llama, y creo que en Hispanoamérica, manotazos de ahogado. Así es. Y es lo que hace pensar que el gobierno, es lo que hace pensar que el gobierno no las tiene todas y no las tiene claras, y no incurriría en estos errores tan elementales como incitar a algo desde la plataforma del gobierno. Eso no favorece al gobierno. Entonces es un trastabilleo de quien está manejando su imagen, quien está manejando sus recursos para reprimir o para controlar o para subvertir el Estado. El mismo Estado se está poniendo tras pies. Es todo. Esto es toda la versión que sale de Cuba Debate. Lo que yo te he comentado es lo que sale en Cuba Debate y mi opinión. No las opiniones de otros, no los manejos de redes sociales. Eso es lo que he visto en Arco y lo que he visto suceder en Cuba Debate, que es el medio oficial. Este es lo que pasó en Arco, ¿no? que se pusieron a intervenir los billetes de euros con este sello, Libertad para el artista cubano Hamlet Labastida. Y él está detenido desde febrero, perdón. ¿Desde cuándo está detenido? Está detenido desde el 23, 24, 25 de junio. Unos días antes de que empezáramos con el microcoloquio sobre las palabras a los intelectuales que organizó Gustavo Dunting. Ese microcoloquio era para hacer saber y conversar sobre qué tan dañino puede ser un discurso excluyente. Discurso excluyente que algunos no me creen todavía, ya llegó a Venezuela, se puede poner en Brasil, ya está en Nicaragua. Ese discurso excluyente puede llegar a Lima y al Perú completo en los próximos días. Es un discurso que podría incluso llegar al Perú completo en los próximos días, porque es simplemente un discurso excluyente. De tanto ser inclusivo, se excluye. Con nosotros todo, contra nosotros nada. Perdón, ¿puedo decir algo? Diga usted. Yo estoy de acuerdo contigo, Alexis, a eso me refería. Lo que pasa es que creo que no me explico bien. Eso es, de tanto ser exclusivos estamos llegando a ser exclusivos. A eso me refería. Y yo te entiendo porque soy papá,
varón, empresario, artista plástico también. Es decir, como tú, soy polifacético, no solo atiendo a las artes, también atiendo una pequeña empresa, atiendo una familia, atiendo a mis hijos. Es decir, soy un hombre casado. Es decir, te entiendo perfectamente cuando hablabas de toda tu atención y todos los quehaceres en los que te desempeñas. Gracias, pero lo dijiste, te expresaste por mí, porque eso es lo que quería decir en resumen. De tanto ser inclusivos, estamos siendo excluyentes, y eso es como una lucha de clases. Sí, sí lo es. Sí lo es, y además es una lucha manipulada, porque aquellos que menos tienen también pierden, también serán excluidos. Sí. Eso es una relación bien compleja, se excluye. Sí. Ajá, de acuerdísimo. Gracias. Genial. Más bien quisiera, Ana, algo más para compartir. Quisiera hacer la segunda ronda respecto al contexto latinoamericano, que quiero vincular a lo que lo ha mencionado Alexis. ¿Algo más que incluir ahí, Ana? No, dale con la segunda ronda. Sí. Este año, y ya un poco arrastrando, incluso desde 2020 o 2019, hay una ola de protestas en todo el continente. En Colombia ha habido elecciones en Perú, el Perú ha ganado por primera vez de izquierda, más radical, y también tenemos el fenómeno de la constituyente en el caso de Brasil. ¿Creen ustedes, y quiero comenzar en este caso por Alexis, me encantan las locuciones de Alexis, quiero comenzar por ti, Alexis. ¿Crees que estos fenómenos de transformación supuesta, de serlo, así como de protestas, son un fenómeno real de cambio? ¿Cómo lo percibes? ¿Hay vasos comunicantes con lo de Cuba, o lo que pasa en Chile con la constituyente, con lo que pasa con Perú, con la elección de Castillo? Has hablado hace un momento del peligro de las políticas inclusivas que incluso podrían repercutir aquí. ¿Cómo lo percibes de experiencia cubana y como un artista? Yo creo que debería dar su opinión Vilma, porque si no se queda ahí mirándonos y no dice nada. Y creo que igual debe tener algo que decir. Muy bien, Vilma, si lo dice acá el comandante, se hace. Después yo te diré qué opino, pero no, lo que opino no es una certeza, por cuanto para opinar sobre este tema se necesita un sociólogo. Es decir, el artista pone una serie de elementos, pero es un sociólogo quien te puede explicar a ciencia cierta cuál es la ruta que va a tomar eventos como este, en función de la historia, de los antecedentes de la comunidad y de la represión que pueda surgir o de los aspectos legales que puedan surgir. En todos los casos se dan los de coartar cualquier movimiento que continúe con estas manifestaciones. Pasamos contigo, Vilma. Yo no soy socióloga, por si acaso, así que la opinión que voy a dar también es muy personal y es desde mi perspectiva, total y absolutamente. Se ha hablado mucho de la injerencia de Cuba en Latinoamérica y de su presencia solapada en estos movimientos sociales que se han estado dando. ¿Se puede creer o no? Hay noticias de que se encontraron, por ejemplo, en los disturbios de Colombia se encontraron cubanos y venezolanos. En otros países también se encontraron indicios de esto. Acá se empezó a decir que en algún minuto iba a salir Castillo y lo siguiente sería que llegaría la seguridad cubana, pues a infiltrarse y todo lo demás. ¿Es cierto o no es cierto? Todo son habladurías. Lo real es que el modelo cubano tiene una presencia silenciosa en cuanto al movimiento social y me fui. Ya estoy, es que me entró una llamada. Sí, te escuché. Te escuchamos. Ya. Es que me estaba entrando una llamada y me perdí. Ya, una llamada de Díaz Canel, cuidado. Por Dios. Ya estaba diciendo que esta presencia silenciosa aparece como un fantasma que quizás de alguna forma yo me alegré mucho cuando vi los cubanos en la calle el primer día. Ya los otros días no, porque empezó la represión y había mucha sangre, había de todo, ya no me dio tanta alegría,
pero el primer día sentí mucha alegría porque sentí que el pueblo despertó de un letargo de muchos años. Tiene que ver también con que la gente que se ha despertado es gente que no estuvieron sobre la mágica influencia de un Fidel Castro. Fíjate que Raúl Castro toma el poder en el 2006. Los últimos años de la presencia de Fidel Castro en televisión no fueron muy acertados porque se perdía en sus alocuciones o decía cosas fuera de contexto. Entonces, esta gente ahora que tiene 18 años, 19 años, no vivieron lo que viví yo, por ejemplo, lo que pudo vivir Alexis. Nosotros vivimos en una Cuba que adoraba un personaje, ¿no? Era el culto a Fidel. Entonces, todo estaba en función de él. Él tenía el poder de mover las masas, todo, o sea, el mismo aplacar a la gente en el 94, como decía antes, solo podía haber hecho Fidel. Eso no pasa hoy, porque no hay una figura como él. Como bien decía Alexis, el discurso ahorita desvaría. Díaz-Canel evidentemente está muy mal asesorado o se toma libertades que al final le salen de vuelta, ¿no? Y me alegraba, ¿por qué? Porque de alguna manera yo decía, justo en el momento histórico por el que está pasando Perú, y sé que en provincias se les decía que les estaban vendiendo el modelo cubano, la salud cubana, la educación cubana. Entonces, que se desmoronara esa imagen y que se pudiera ver desmoronarse, era muy bueno en realidad, porque iba a perder piso el discurso comunista que se esconde detrás de un cerrón, ¿no? Entonces, espero que de alguna manera, de la misma forma que el fantasma de una sociedad mágica y modelo a seguir que vendía la revolución, de esta manera dé la vuelta y sea lo contrario, demuestre que el modelo que se quiere imitar o que se quiere implantar evidentemente no funciona. Es lo que quería decir. Ahora, Alexi, por favor. Genial, sí. Bueno, pasamos contigo, Alexis, mientras yo me tomo una taza de café Barahona, no vale. en calle Bonilla, 106, Miraflores. Rico café. Gracias. Pasamos con usted, comandante. Gracias por el cherry. Gracias por el cherry. Así funciona la economía de mercado. ¿Ves? Un poco de cherry, un poco de publicidad, pero así mismo funcionan las ideologías. Autobombo, complacencia, mucho mito, cuentos que hacer, credibilidad sobre los relatos. Lo que sucede con las manifestaciones de los últimos días y qué va a acontecer con ellas, yo no tengo cómo avisorar cuál va a ser el futuro de esta relación. Lo que sí coincide todo el mundo es que hay un término que es el pacto social, que es eso que la sociedad ha creado como un compromiso tácito, está roto. Ahora vienen todas las construcciones posibles para reparar eso. Entonces, la reparación de este discurso nunca va a tener la solidez estructural, ni va a tener la animosidad, ni va a tener el ensueño que tuvo el pacto. Es decir, lo que tenemos ahorita, si se restauran las relaciones entre gobierno y población en los próximos meses, si no hay más manifestaciones, si lograran salir esta gente que está detenida, lo que vas a tener es un remiendo. Es decir, vas a tener una comunidad resentida, vas a tener un grupo de la población muy incómodo, y eso no tendría que ser el caso de Cuba. Eso podríamos traspolarlo a Venezuela, a Colombia, que es el otro extremo, podríamos hablar de eso en Chile. Siempre que una manifestación es acallada de la peor manera,
los manifestantes, aunque se vean en la obligación y necesidad de reincorporarse a la vida social, lo van a hacer en descontento, lo van a hacer desde el resentimiento de no haber sido escuchados. Y eso siempre es el caldo de cultivo para una nueva manifestación. Entonces, si en esta manifestación fueron filmados y fue visible el rostro de cada ingenuo que se paró delante de una patrulla a manifestarse pacíficamente la próxima, estoy seguro que no será tan ingenuo de mostrar el rostro, así como voy en este momento, no será tan tranquilo en su manifestación, porque como no se ha resuelto la razón por la que se manifestó, más bien se ha enturbiado, en pocos días se le han atribuido 3 o 4 razones. Primero, revolucionarios confundidos, después delincuentes comunes y ahora mercenarios del imperio norteamericano. Entonces, quien no se sienta confundido, quien no se sienta un mercenario, quien no se sienta un delincuente común, igual va a sentir que ha sido burlada su opinión, que ha sido silenciado de la peor manera, y eso lo va a llevar, y esto ya me imagino yo que es un comentario entre amigos y colegas que quedará probablemente en un video, pero esto va a quedar como un lastre para las relaciones humanas, va a quedar como un lastre para las próximas construcciones sociopolíticas, porque es una agrupación que no consiguió resolver por una vía relativamente tranquila sus necesidades básicas. Y digo relativamente tranquila porque la literatura cubana de los 50 y de los 60 quedó por escrito y quedó en la música popular, porque yo tengo grabaciones de los 50, que las manifestaciones del movimiento 26 de julio y las manifestaciones del directorio eran actos terroristas. Es decir, las manifestaciones implicaban atacar un cuartel con las armas, implicaban atacar el Palacio de Gobierno, implicaban volar el Teatro América, implicaban matar al jefe de la policía, implicaba sabotear una fábrica. Incluso el movimiento 26 de julio tenía un área que se llamaba Departamento de Agitación y Sabotaje, una cosa así. Lo que quiero decir con esto es que la estructura misma de la rebelión implica quebrar las bases, los cimientos de esta agrupación de poder o de este establishment. Entonces, es lógico que quien hoy pretenda manifestar su descontento con la intención de conseguir algo diferente va a tener, y eso la historia lo dio en Rusia, lo dio en Hungría, Bulgaria, lo dio en muchas otras partes, va a tener que generar una serie de actos violentos y desagradables. Y eso para nosotros se traduce en varias frases. Una de ellas es: tendrá que correr la sangre, alguien pondrá el muerto, y quien empuja no se da golpes. Porque es muy fácil que yo desde el Café Barahona aliente a cualquier joven cubano a que tome las armas, cosa que no hago, a que coja la lucha armada. Yo no estoy en las condiciones de decirle a un compatriota cuál es la solución de su problema. Yo lo que puedo hacer es, como artista, ver dónde están las falacias y dónde están las carencias de nuestro sistema, dónde están los errores de nuestros políticos, que son los errores de muchos otros también, y puedo en algunos casos hasta decir cuál sería el modelo ideal. De ahí a que encontremos un hombre, líder, individuo, caudillo, que implemente ese ideal, hay una distancia terrible. Entonces, hablar de los manifestantes desde la represión, desde el deseo natural de manifestarse, desde la inconformidad del individuo está muy bien, pero prever que esto va a cambiar algo, si va a cambiar en términos de conciencia crítica, va a cambiar en términos de conciencia crítica porque va a hacer saber que el pacto social está roto, que la gente no tiene un compromiso. Porque hay una breve interrupción. Ana quiere participar, quiere comentarte algo aquí, ¿me parece? Sí. No, a todos, pero no era para que le interrumpas tampoco. O sea, no, déjame darle el golpe de estado al comandante. No,
No, porque por favor, Alexis, continúa. Después puedo hacer mi comentario. Ya yo soy un mediático, ya se me olvidó. Te hemos expropiado la palabra. Lo que sucede es un tema arduo, candente, es un tema con muchas aristas, es un tema complejo. Entonces, uno podría dialogar sobre el tema por horas desde diferentes puntos de vista, no solo el arte y la manifestación del individuo, sino desde la necesidad de la población, desde la maniobra del Estado, desde la aplicación de la ley por parte de las autoridades. Entonces, son muchas los temas a evaluar, incluso son muchas perspectivas, porque quien, por ejemplo, y preferiría que no me interrumpan ahora, quien vive en Estados Unidos hace más de 20 años y es ciudadano norteamericano y goza de los beneficios que esa ley le provee, goza de sus seguros médicos, goza de su pensión, goza de los pagos que hicieron en el periodo COVID, goza de la vacuna gratis, como la que yo he recibido del Estado peruano. Quienes gozamos de una serie de privilegios, lo primero que pensamos es por qué mis paisanos en Cuba no pueden gozar de eso. Entonces, desde la posición de quien ya está ubicado en Estados Unidos, es lógico que le pida a su gobierno estadounidense que lo ayude con sus hermanos cubanos. Y eso es una lectura rarísima y que por lo general el común denominador se refiere a ella como anexionismo, y yo me imagino que en algunos casos tiene que ver con el sentimiento unipersonal. Hay gente que ha hecho una vida dentro de otro gobierno y es capaz de pedirle a su gobierno que salga en auxilio de sus compatriotas, como en algún momento los peruanos fueron en auxilio de la guerra de independencia cubana, cosa que muchos olvidan lo que hizo Raúl Porras Barrenechea. Entonces, es lógico que uno pida auxilio, como mismo pidió a Angola auxilio a los cubanos en algún momento. Entonces, hay muchísimos puntos de vista, hay muchísimas cosas a evaluar, y un artista, un hombre que vive y trabaja afuera hace 20 y tantos años, no tiene elementos de juicio para proponer tan siquiera qué hacer. Solo puede evaluar y dar su opinión. Y es lo que trato de hacer. De acuerdo, Ahora sí, puedo hacer mi pregunta, por favor. de acuerdo. Sí, pasemos contigo, Ana. Yo quería preguntar para todos, sobre todo para los cubanos también, ¿no? En el siglo XXI, ¿qué ven como rescatable del socialismo, de la figura de Castro, de la Revolución Cubana? Y en el arte, ¿qué podemos rescatar? No sé, quizás algo como las reflexiones que nos pudo haber dejado las Bienales de La Habana en un comienzo, ¿no? Que daba vitrina a un arte desde el sur global, no lo sé. ¿Qué respuestas me podrían dar ustedes? Porque de verdad, sí, claro, por favor. En cuanto al arte, quien va a hablar es Alexis. Soy un escéptico, soy un cínico desvencijado, no sé, poniéndome en el peor de los escenarios, poniéndome en el peor de los términos, yo no creo en muchísimas maniobras que si bien cumplen un fin para los artistas, no dejan de ser la herramienta que sostiene un modelo, no deja de ser el aparato que publicita y promociona un modelo, no deja de ser eso que te engancha, es decir, no deja de ser carnada. No es un pez en la mesa, es carnada. Es decir, yo lo veo como que tú no puedes atribuirle a algunas maniobras, no puedes atribuirle todos los beneficios que se dan, ni puedes quitárselo, porque es complejísimo, porque si tú calculas, hay muchísimos artistas que de no haber pasado por la Bienal de La Habana no tendrían la misma visibilidad en el continente. Entonces, es útil para el artista una serie de eventos y es útil para el pensamiento crítico, incluso los mismos artistas cubanos, porque roce la confrontación y el diálogo los lleva a ellos a entender otras realidades. Pero también hay que considerar que todos estos eventos vienen desde la plataforma del Estado. Es una herramienta del Estado. Funge como un medio de convocatoria, bueno, miren ustedes, la galería esta, en buenos términos, es mía. Yo soy el director de la galería, estoy exponiendo dentro de mi espacio,
con el beneficio oficio del Ministerio de Cultura del Perú, que eso es un privilegio. Antes de aquí expuse en la Luis Miro Quesada Garland, que es un privilegio exponer en la Luis Miro Quesada Garland, que es una preciosa sala, expuesto en el Museo Pedro de Osma, gracias a mis relaciones y recursos. Es decir, un artista se va haciendo un espacio mínimo, pero se lo hace. En cambio, dentro del sistema socialista, el Estado promueve un espacio, promueve una lógica y el artista forma parte de sus implementos para llegar a otros. Es un mecanismo. Claro, el artista como medio de propaganda. Eso es mira, más que el artista, yo diría el arte. El arte como medio de propaganda, exacto. La televisión lo fue en su momento. Fidel Castro consideró a la televisión como el primer recurso para comunicar todo lo que se hacía en la Sierra Maestra, y de hecho fue la revolución más televisada del mundo. Y creo que la prensa escrita también le sirvió de maravillas. Todo eso estuvo muy bien. Es decir, son medios para hacer saber su fin, no su realidad necesariamente, no su contexto necesariamente, su fin. Pero quizás yo pienso lo concebido como propaganda política, ¿no? En el caso de la Bienal de La Habana, que como tú lo mencionas, sí, fue concebido como propaganda política también, ¿no? Pero también termina teniendo su propio recorrido al final, ¿no? Como tú dices, estos mismos artistas utilizaron esa plataforma para poder dar a conocer su trabajo, ¿no? Entonces, quizás al final termina teniendo también una independencia de lo que fue inicialmente concebido como propaganda política, ¿no? Fidel Castro se le puede ocurrir una idea muy inteligente para hacer propaganda, pero finalmente, al final puede tener consecuencias que ni él se imagina también, o que ni él se imaginó en el momento de concebirlas. Pero recuerda que también hay una censura muy fuerte hacia todo lo que sale. Los artistas que trabajaban fuera de Cuba, porque la Bienal de La Habana congregaba artistas internacionales, ¿no? Entonces, por eso, no para los cubanos que estaban dentro, creo que para eso. Okay. Yo recuerdo que Tola fue primer, en la segunda premio de la Bienal de La Habana. En la segunda Bienal de La Habana se ganó el primer premio, así es. La segunda fue. En 1986. Mira, yo creo que dentro de la Bienal de La Habana hay una convocatoria amplia. No siempre. Lo que pasa es que el artista no es un instrumento para el gobierno. El instrumento para el gobierno son las plataformas. Si el artista utiliza la plataforma como mismo, el gobierno utiliza la plataforma. Es muy difícil que un gobierno utilice a un artista en particular. Lo que hay ahí es una necesidad y satisfacción mutua. La plataforma es igual que Arco. Arco es una plataforma de mercado que el artista utiliza para llegar al mercado y que el mercado o las organizaciones que organizan Arco utilizan para llegar al mercado. Es decir, son plataformas que ambos utilizan. Así lo veo. Y bueno, también tenía dudas sobre mis otras preguntas, ¿no? ¿Qué podemos rescatar hoy en día del socialismo en el siglo XXI? O como pensaba también de la figura de Castro. Sí, bueno, a ver, primero que le comente, a ver, Vilma, tú que también eres connacional de Alexis, ¿hay algo rescatable de Fidel, del hombre mito? ¿Hay algo que se pueda rescatar del mito de la revolución? Mira, es que se vivió en una fantasía en los años 80, por ejemplo. En los años 80 funcionaba la educación. Pero fíjate que tampoco es que tú puedas decir era el mejor sistema de educación, porque, y hago referencia a lo que posteaba Alexis el otro día en Facebook, al libro con que uno aprendía a leer. Y el libro con el que aprendías a leer tenía imágenes de un miliciano con un arma. Entonces, es rescatable. Si hablamos de tema de educación, si era tan buena la educación, ¿por qué él está tan mal hoy, ¿no? Más allá de que los profesores y los maestros se han ido unos a trabajar en turismo y otros a buscar otros medios, porque el salario de un maestro no da para poner comida en la mesa, como muchos salarios, ¿no? Eso por el lado de la educación. Si te vas por el lado de la salud, rescatable, todo el estudio científico
que se ha hecho, las vacunas que se han logrado en su momento, pero también detrás de todo eso era un poco vender lo que el modelo que yo tengo es genial. Entonces, te vas al tema de salud, lo mismo. O sea, sí, había muy buenos médicos y se hablaba de la salud en Cuba y era muy buena la salud en Cuba, pero es que el todo tiene que ir de conjunto. Tú no puedes tener muy buenos médicos y no tener medicina. Luego, utiliza los mismos médicos como moneda de cambio para obtener petróleo. Entonces, es tan bueno, rescatable el tema de la salud. Entonces, fíjate que cuando preguntabas tú qué cosa es rescatable, me quedé en blanco. Me quedé en blanco. ¿Qué cosa es rescatable? Tal cual existe el modelo del socialismo, con la economía tal cual se aplica en Cuba, no funciona. Hay otros modelos socialistas con otros tipos de modelos de economía no socialistas que funcionan más o menos, pero funcionan. Tienes Canadá, que tiene su modelo capitalista y implementa muchos temas sociales que podrías decir que son inclinados al socialismo, les funciona. Puedes tener otros modelos en los que sí les funciona. En Cuba, el modelo que ellos han querido mantener no funciona. Eso para mí es lo rescatable. Su modelo socialista con su modelo de economía no funciona. Y el que lo quiera imitar, llegará a lo que llegó Venezuela. Entonces, no sabría qué decirte que podríamos rescatar de todo esto. Alexis. Alejandro quiere leer un poema. Sí, brevemente, y luego pasando contigo y los lindos, horribles recuerdos sobre Fidel y si se rescata el mito de la revolución. Este es un poema de Catherine Bisquet, amiga o compañera, creo, de Hamlet La Bastida. No sé mucho de la relación, sé que se conocen un poco, por ahí me han contado. Y quiero recitarles un poco este poema, que es He aquí el tiempo de los asesinos. Yo también he tomado veneno y he llegado a saborear tu promesa. Esa promesa sobrehumana hecha a los cuerpos, el mástil donde se alza el deseo de los mortales, al fin se levanta y estamos todos pagando el pecado. No pudiendo saborear esa eternidad, me vuelco hacia los placeres de la vida y mordiendo el lodo al final de mis días, muero al fin, tranquila, con los asesinos de la tierra. Un magnífico poema, mal pronunciado por mí, desarticulado, desfigurado en mi voz, pero magnífico poema de Catherine Bisquet, una artista independiente allá también, igual que Hamlet La Bastida, y que creo que un día conversando con Alexis, encontró un vaso comunicante, no sé si con un poema de Martí, en particular en uno de los versos de este poema. Paso con usted, comandante. Se ha olvidado. Bueno, igual. Alexis, entonces, mencióneme, ¿hay algo rescatable de Fidel, del mito? ¿La revolución queda algo? ¿Qué es ese algo? Señores, ¿les ha gustado la muestra? Yo les puedo enseñar la muestra otra vez. Les puedo ver enseñar la muestra. ¿Quieren ver la muestra otra vez? Por favor, haznos feliz. Tengo un problema con la municipalidad en la puerta. Uy. Sí, díganme en qué les puedo atender. La aventura de la noche continúa. No es seguridad del Estado, es seguridad ciudadana. Gracias. Entonces, como verás, yo cubro en una misma instancia 17 funciones a la misma vez, cosa que anula la posibilidad de establecer discursos paralelos, sinergia, etcétera. No creo que económicamente haya algo que rescatar. Nuestros productos emblemáticos fueron desapareciendo por la ineficacia de la administración. Nos está hablando alguien,
¿Estás hablando tú? No, tú. No. Tú estaba grabando, se está viendo. No sé qué parte quedó grabada, qué parte se dijo, qué parte no se dijo. Yo de ese tema no tengo mucho que decir. Preferiría no decir nada. Es decir, en vez de decir nada, preferiría no decir nada. Porque seguramente habrán cosas que rescatar. Cada historia, es decir, debieron existir momentos, había, no lo dudo. Una cosa que sí me llama poderosamente la atención es que para conseguir ciertos y determinados avatares de la vida, uno tiene que estar muy preparado. Algo que en las generaciones de gobernadores, gobernantes, alcaldes, miembros del Partido Comunista actual, no se ve. Es decir, para llegar a ostentar ciertos y determinados laureles o alardear de ciertos grandes fracasos, uno tiene que tener una preparación muy grande. Son pocos los individuos que han conseguido dirigir un país por más de 50 años. Y aún así morir en su cama tranquilo. Creo que eso solo los dos coreanos, y no duraron tanto. Entonces, yo de eso, o sea, que eso es una evaluación que yo no hago. No tendría yo cifras económicas para hablar de economía, no tengo cifras del Ministerio de Educación para decir qué tan placentero, elogiable sea. No sé, no tengo nada que decir sobre eso. Como sistema sabemos que no es un sistema socioeconómico que funcione, sí sabemos que hay una serie de atenciones a la población que debían ser óptimas porque están como paradigma del modelo y así no funcionan. Entonces no sabría qué otra cosa argumentar. ¿Alguna otra pregunta? No, ahí estaría bien. Más bien quisiera últimas palabras de Ana y Paola, un poco tal vez sus perspectivas como peruanas ante los fenómenos de cambio, ahora en el caso de Perú, si creen en el cambio, si creen que está pasando, hay transformación. ¿Perciben algo así? Paola, Ana, ¿están ahí? Sí, acá soy, sí. A ver, Paola, coméntanos, ¿hay cambio? ¿Hay transformación en Perú con esta elección? Parece, ¿no? Parece que hay cambios en la lucha de clases. ¿Y qué entendemos por esa lucha de clases? En lugar de unir, dividir para reinar. Eso es lo que yo percibo. ¿Hay esperanza después? Supongo, si nos mantenemos alertas, pero tenemos que ser mayoría, ¿no? Y por lo que vemos, por lo que dice Alexis y lo que ha escrito en Cuba, y es que no sale tu nombre. Vilma. Vilma, por lo que dice Vilma, bueno, podría ser difícil, ¿no? Porque los discursos políticos se establecen de una manera para generar expectativas en la gente que menos tiene, que al final va a ser la que más va a sufrir. Mira, en Cuba se dio un... Disculpa, te interrumpí. No. O sea, no soy la Era persona... referente a lo que decías. Pero yo me baso un poco en lo que han dicho Alexis y tú, y pienso que sí, ¿no? Yo no la veo, sí, esperanza siempre hay, mientras uno esté dispuesto a luchar, no luchar en el sentido de armas, en el sentido de salir y tratar mediante ejerciendo su ciudadanía, no sé cuánto más durará, lograr cambios. Yo no creo en caudillos, yo creo en ciudadanía, en muchas voces, poniéndose de acuerdo, antes que en un caudillo, porque creo que ese es el problema de Sudamérica. Siempre el caudillo.
¿no? Yo he vivido en Canadá mucho tiempo y veo que sí, siempre hay caudillos, pero el caudillismo es mucho más bajo, porque hay instituciones mucho más sólidas, ¿no? No es que Canadá sea el lugar perfecto, pero es un país como es porque hay instituciones sólidas y no basadas en caudillos. Entonces pienso que la respuesta estaría en nosotros los ciudadanos, ¿no? Intentar que el Perú sea menos caudillista. Fuera de que evidentemente se necesita educación, ¿no? No sé. Yo creo que el caudillismo es un problema que nos persigue y es un problema que no es de este siglo ni del anterior. Esta América fue hecha por el caudillismo, fue conquistada por caudillos y España fue gobernada por el caudillo. Es decir, va a ser difícil que encontremos una manera distinta de englobar opiniones que siempre son dispersas. Entonces, lo único que nos queda a los escépticos es observar, criticar, manifestarnos, pero pretender de que será la masa inteligente la que ponga un nuevo César, no creo. Mira a los romanos como desaparecieron de la faz de la tierra, luego de haber creado todos sus caminos. Es decir, que no veo una solución de momento, más bien creo que los gobiernos que nos rodean, absolutamente todos, están muy preocupados porque la ignorancia cabalgue, porque la estupidez abunde y porque nos dejemos conquistar por la pirita y por los oropeles. Así que seamos esclavos de nuestras más bajas pasiones y las publiquemos todas en redes sociales. Creo que eso es todo lo que puedo decir de lo que nos espera. Pero si hubiesen más espacios de diálogo como lo que estamos acá formando, bien, bueno, quizás es idealista, pero si fuese así, eso sería democracia. Entonces calcula que este espacio de diálogo está englobando por la N potencia. Ya, pero esa potencia tiene que ver con generaciones. Y hay un divorcio generacional, incluso hay un divorcio en los modelos de aprendizaje. Hay un divorcio no solo en el modelo de aprendizaje, sino en el contenido que es necesario aprender para desenvolverse. Entonces, los valores que se tenían hace unos 50 años fueron negados hace 30 y hoy son tan obsoletos que los buenos días se reducen al hola. El deseo hacia el otro, de que tenga un buen día, se redujo al hola. Ya por ahí te vas dando cuenta que la manera de relacionarse de la gente es muy distinta. Los intereses y los vínculos que se generan también lo son. Entonces el diálogo, por más que sucede sobre francas losas movibles, sobre espacios que no están en comunión. Entonces, es un falso diálogo. Es una conversación de sordos, es una exposición egocéntrica, como el caso mío, que vengo y planto todo lo que opino, y ya luego ustedes verán si les sirve o no. Así más o menos anda el liderazgo, la educación y las comunidades. Por eso hay tantos nichos, hay tanta gente reduciendo la comunicación a su grupo de amistades. Si no, hoy tuviéramos 60 o 70 personas. Si no, las publicaciones que tiene mi Facebook sobre los acontecimientos de Cuba tendría 40 o 50 artistas solidarizándose. Porque más allá de la opinión que pueda tener un artista y de la obra que haga, el hecho de que esté detenido por su obra debería ser un acto para que todo el mundo se solidarice, y no es así. Entonces, que se manifiesten en Chile y la represión sea mal vista, que se manifiesten en Colombia y la represión sea mal vista, que se manifiesten en Cuba y que nadie hable sobre esa represión, es terrible. Por lo que creo que hay poco diálogo, pero no es porque la gente no quiera dialogar, sino porque no está construido el diálogo sobre la misma base de intereses. Eso hace que
si bien ambos tenemos opinión sobre el punto, no tenemos nada que hablar. Tú pensarás lo que quieras, que yo no voy a salir de las mías. Y ahí es donde está el quiste, que no permite que haya mayor comunicación. Por eso la gente se empecina en votar constantemente lo que piensa a través de las redes sociales y no recibe mayor respuesta, salvo que sus bonos estén en boga y que por relaciones laborales, afectivas o económicas, la gente le comente y se genere toda una tripa de amistades comentándole a alguien, cuando en realidad están comentando sobre el acontecimiento, sino sobre el comentario que comentó alguien, que es un grupo de amistades. Y volvemos a lo mismo, son mixtos de amistades. No es una comunicación franca ni abierta, así lo veo yo. Basta que uno publique una cosa que se sale de todo el panorama de la noticia, que se sale de todo el análisis mediático, para que la gente no diga ni una palabra, ni esta boca es mía, porque no forma parte del repertorio de todos los días. Entonces no hay nada que decir. Estoy de acuerdo contigo, es un sueño el que conversemos, es un sueño increíble el que nos reunamos, pero cada vez seremos menos, y esos grupos de reunión se van a juntar menos. Así lo veo. Y por eso tengo tan poca gente con la que hablar. Bien, Alexis, ahí te doy un golpe de estado ahí. No quisiera terminar con las palabras de Ana. Una cosa última, Ana. Hay posibilidad, tú puedes creer en el cambio, la transformación. Hay esperanza. Este cambio en Perú, por ejemplo, o en el Chile, nos da espacio a la esperanza. O también está sujeto a las manipulaciones, instrumentalizaciones, lucha de clases. ¿Cómo lo percibes en tu caso, Ana? Yo creo que soy como Alexis, soy más escéptica también, ¿no? Pero, o sea, de que hay transformación, de todas maneras hay transformación como en todas las etapas de la historia, ¿no? Y siempre están sujetas a lo que haga la sociedad civil, a lo que haga los cambios políticos, ¿no? O sea, cambios siempre va a haber, no sé si para bien o para mal, o para retroceder o para avanzar, o sea, es imposible de saber. Puedo ser así como mismo decía Alejandro, ¿no? Ponernos como un sociólogo y proyectarnos, ¿no? A ver qué va a pasar de aquí a 20 años, a 30 años, a 100 años. Y la verdad es que nadie lo sabe, porque pasan cosas como el COVID-19, que finalmente nadie se lo había imaginado, nadie se lo había planteado, menos ni en Cuba. O sea, el COVID-19 ya terminó por arrasar con lo que quedaba del régimen, ¿no? Y la verdad es que yo pienso que 60 años después de dictadura, ¿no? Porque es una dictadura y es una tiranía, pues 60 años tiene que ser una dictadura y una tiranía y habría que estar ciego para no verlo, pero yo pensaría que ya, o sea, que se acabe, ya, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Es el último, o sea, la última célula que queda de lo que era, de lo que fue, pues, esta revolución que se propagandizaba como ideales, ¿no? O sea, lo que fue la revolución rusa, ¿no? Se propagandizaba como si fueran ideales, la revolución china, pero al final todos eran como, o sea, todas eran estrategias de propaganda, ¿no? Fidel Castro, él mismo ni siquiera era socialista hasta después, cuando ya se pudo aliar con la Unión Soviética, o sea, él no era, él en sí mismo no era socialista, él era un revolucionario, ¿no? Él simplemente quería sacar a Batista del poder y ponerse él mismo, ¿no? Pero ya, digamos que después ya los ideales del socialismo se afianzó a ellos como para tener algo con qué hacer propaganda y poder, vivir de manera subsidiaria de la Unión Soviética, ¿no? Y posteriormente de Venezuela, solamente que Hugo Chávez se murió y tampoco nadie contaba con eso. Yo también pensaba cómo Fidel Castro estaba tan desesperado porque Hugo Chávez sobreviviera, claro, porque Cuba dependía un montón de Hugo Chávez, ¿no? O sea, creo, de repente me estoy confundiendo, pero para eso los cubanos que me pueden, o nos pueden ayudar a tener un panorama más claro, pero me daba la impresión de que era algo así, ¿no? Finalmente Castro, como decía Vilma, ¿no? Era un personaje mágico, como que en el que se encarnaban muchos ideales de muchas personas, ¿no? Hombre grande que prácticamente con un pequeño grupo de revolucionarios tomó el poder y sacó al tirano anterior, que era Batista, ¿no? Pero claro, o sea, al final me imagino que para muchos cubanos quizás se dejaron llevar por esas imágenes y por toda esa propaganda política.
Pero también Castro se murió, ¿no? O sea, como sale ahí en la imagen, bien viejito también, ¿no? Castro se murió, Raúl Castro tiene más de 90 años, de los revolucionarios aquellos creo que ya no queda ninguno vivo, ¿no? Tenemos ahorita a Díaz-Canel que ni siquiera sabe qué hacer, creo que está así como que, o sea, dice unas cosas que la verdad es que a mí me sorprenden, ¿no? O sea, escuché que estaba ahí, ¿no? Donde la gente estaba haciendo estaban haciendo bueno, estaban manifestando y él fue y dijo algo sobre el totalitarismo, no, sobre el autoritarismo que era necesario, una cosa así, ¿no? Sobre que la tiranía era necesaria, una cosa así. Yo dije, pero ¿qué le pasa, no? O sea, realmente yo creo que ya, ¿no? O sea, ya es un discurso desfasado, ¿no? O sea, me da pena porque yo pienso que el socialismo de todas maneras tiene cosas rescatables, ¿no? O sea, tiene ideales, habla de ideales bonitos, ¿no? Pero, sin embargo, pues, de la manera como se ejecutó en Cuba, creo que muchos años después estamos viendo que pues no. Tú, discúlpame, tú de lo que hablas es de la justicia social. Sí. El pacto social, la justicia social, los beneficios sociales. Hay una serie de herramientas que el Estado tiene que administrar en función de la población, y para eso existen los impuestos y una serie de recursos de los que dispone el Estado. Eso es lo que en algunos países funciona. Es decir, hacer uso de los recursos del Estado que provienen, como acaba de decir hace poco Mujica, del esfuerzo de la empresa privada, de la genialidad del inventor o del individuo que crea este bien, y de ese bien creado un porcentaje que corresponde al Estado. Ese porcentaje que el Estado administra es con el que financia todos los recursos de justicia social y todo lo demás. Idealmente. No estamos hablando de economía política del socialismo, ni estamos hablando del socialismo en vías de construcción de comunismo, ni ninguna película de esa, que es otra historia. Porque lo que pasa con los fenómenos políticos es que tienen un nombre por una razón, tienen un periodo de tiempo y tienen una ruta, y el socialismo del que se está hablando no es el de la justicia social, y por eso la izquierda se confunde tanto con el comunismo y con los países socialistas, y ahí es donde todo el mundo se pierde. Yo quisiera continuar, señores, pero por cuestiones municipales y el horario, yo tengo que atender el cierre de la galería, tengo que apagar la luz. Yo les doy las gracias por haber estado, al menos por haberme permitido estar con ustedes, de haber estado tanto rato en esto. Yo los dejo con Alejandro, y me disculpan de verdad, no quiero ser desagradable, pero tengo que apagar la luz y cerrar las puertas, porque tengo la calle llena de municipales y ya pasan las 10. Un abrazo y un saludo para todos. Gracias, Muy bien, Alexis. Chao, Gracias por el tiempo. El último que se quiera, apague la luz, Alexis, no te olvides. Gracias, Alexis. Bueno, ya para... Chao. Ya para acabar, y quiero dar las gracias a todos y a todas ustedes por el tiempo brindado, en especial a Paola, a Ana, a Vilma, a Alexis, también a David en su momento, que estuvo al menos un momento. No quisiera irme sin unas últimas palabras para vosotros. La razón de esta convocatoria, y vuelvo a reiterarlo, me inspiró bastante la reunión casi profética que hizo por Zoom Gustavo Muntix con Alexis Villacorta, entre otros, y que fueron días antes de la final de la Champions, y coincidió con el levantamiento en Cuba, pero también con el hecho curioso que después de eso, más allá de Muntix, no he oído de muchas reuniones a propósito de artistas sobre la situación de Cuba. Creo, honestamente, al menos desde mi punto de vista, modesto punto de vista, que los silencios también son cómplices, y que a veces los partidos también tienen que reiterarse, porque el caso de Hamlet Labastida es preocupante. Una acusación de contrarrevolucionario no es algo leve, es algo muy, muy serio allá. Pero, y quisiera terminar con esto último, me alegra haberlas tenido ustedes. Esto es muy importante. Salvo el amor, todo, empezando por el poder, es ilusión. El amor da hijos, da magníficas obras de arte, pero el poder los devora y los destruye. Y una cosa importante para los artistas, lo decía Vilma hace unos días, cuando pinten, cuando escriban, en ese trazo, en ese verso que hagan, recuerden que es la batalla de Stalingrado. Y ustedes son el 6º ejército alemán. Y tú sabes, Vilma, como sabe también Alexis, que están rodeados por los rusos. Y si pierden, caen en manos de los rusos. Y sabes muy bien, Vilma, y también Alexis, lo mal que huele un ruso en La Habana en verano. Así que no se dejen capturar vivos, suicídense antes.
Muy bien, un gran abrazo a todos, Paola, Ana, Alexis, Vilma, y bueno, será hasta la próxima, mientras veo acá a la cena ahí, haciendo ahí los trabajos, ahí, solidarizado con la clase obrera. Gracias. Gracias, chao. Me despido desde el Laboratorio de Arte, al costadito nada más de Café Barahona, Chao. la Embajada Cultural de la Cultura Cubana, en la calle Bonilla. Los mejores precios, recuerden, si quieren, vengan acá, y si van a la cachina, yo mismo escupiré en sus vasos 2 veces. ¿Bien? Gracias, Alejandra. Gracias. Eres lo máximo. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Hasta la victoria final. Nos vemos. Chao. Chao, Patria y vida. Patria y vida, nos vemos. Patria y vida, así es, patria y vida. Patria y amor. Patria y amor. Nos vemos. Salud.